Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Me presento, soy Pablo Lobato, soy comandante psicólogo y hoy vengo a comentaros en qué consiste la psicología militar y cuál es la manera de acceder a las Fuerzas Armadas para trabajar como psicólogo militar o como psicóloga militar. ¿Vale? Antes que nada, pues bueno, sí que me gustaría mostraros un poco cuál es nuestro distintivo en las Fuerzas Armadas y las diferencias que hay. Como veréis, tenemos los psicólogos militares o la psicología militar tiene dos distintivos. Un distintivo que sería el que llevan todos aquellos oficiales de las Fuerzas Armadas que sean psicólogos y es el distintivo de nuestra FI, ¿vale? Y además, cuando eres psicólogo especialista en psicología clínica, pues llevas el distintivo rojo que tenéis aquí, ¿vale? Que identifica a aquellos psicólogos de las Fuerzas Armadas que hayan realizado el PIR, ¿vale? Entonces, sí me gustaría que tuvierais en la cabeza que si estáis pensando en realizar la formación PIR, pues dentro de las Fuerzas Armadas existe la posibilidad de realizarlo. No obstante, esta preparación no es o no va encaminada para realizar el PIR, sino que esta es la preparación para acceder al Cuerpo Militar de Sanidad a la especialidad fundamental Psicología. Siempre me gusta iniciar la presentación con la descripción de qué son las Fuerzas Armadas, ¿vale? Si alguno de vosotros es ya militar, pues a lo mejor esto le puede parecer un poco más básico, pero siempre es importante tener un encuadre y ver cuál es el área en el que vamos a trabajar y cuáles son nuestras funciones, ¿no? Nosotros como psicólogos vamos a formar parte de la institución como psicólogos militares y vamos a tener un empleo militar, ¿vale? Lo que en el ámbito civil se conoce como rango, y por tanto estamos pues el código, todo el tema militar pues nos afecta como cualquier otro de las armas, ¿vale? Nosotros estamos encuadrados de la siguiente manera. Las Fuerzas Armadas está compuesta por tres ramas principales, que son las que mayormente conoce todo el mundo, que es el Ejército de Tierra, la Armada Española y el Ejército del Aire. Estos son los militares, digamos, que desempeñan las funciones que todos os podéis estar imaginando. Pero además de ellos existen un cuerpo que quizás sea más desconocido, que es los cuerpos comunes de la defensa. Los cuerpos comunes de la defensa están integrados por el cuerpo jurídico militar, el cuerpo militar de intervención, la sanidad militar y las músicas militares. Y además, las Fuerzas Armadas constan de otros dos cuerpos integrados por las tres ramas anteriores de tierra, armada y aire. Estos dos cuerpos son la Guardia Real y la Unidad Militar de Emergencias. ¿Cuál es la característica que tienen? Aparte de los cometidos, lo más interesante es que a estos dos cuerpos integrados, tanto a la Guardia Real como a la Unidad Militar de Emergencia, vienen personal del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire y de los cuerpos comunes de la defensa. Entonces, bueno, pues eso permite que sean dos cuerpos muy ricos en cuanto a personal y a la manera de trabajar. Nosotros, como digo, pues somos parte de los cuerpos comunes de la defensa y estamos integrados en la escala de sanidad. Y dentro de la escala de sanidad militar tenéis que saber que a día de hoy existen dos escalas. Por un lado está la escala de oficiales, que está integrada por los cuerpos de medicina militar, farmacia, veterinaria, psicología y odontología. Y por otro lado está la escala de oficiales enfermeros, que consta por oficiales de la especialidad de enfermería. El porqué de esta división es porque anteriormente a la creación de los grados había diferenciación entre los licenciados y los diplomados, y esta escala pues todavía está de esta manera. Siempre digo que las Fuerzas Armadas, pues como os podéis imaginar, es un cuerpo altamente jerarquizado. Entonces, estaría la base de la pirámide, que estaría conformada por la escala de tropa y marinería, posteriormente los suboficiales, posteriormente la escala de oficiales, que es donde estamos integrados la psicología militar,
la escala de oficiales generales y por último el capitán general de todas las Fuerzas Armadas, que sería Su Majestad el Rey. ¿Cómo se accede a la psicología militar? A la psicología militar podemos acceder a través de dos vías. Por un lado sería el ingreso directo, que es el ingreso en el que la mayor parte de los aspirantes tratan de acceder, que es cuando terminas tu carrera o el grado de psicología, decides presentarte a esta oposición, ¿vale? Entonces, digamos que ese sería el acceso desde la vía civil. Por otro lado, tenemos el ingreso por promoción interna. Y el ingreso por promoción interna, pues serían aquellas personas que ya sean militares normalmente de la escala de tropa de marinería o bien de la escala de suboficiales y alguna vez de la escala de oficiales que tienen la carrera de psicología y dicen yo quiero trabajar en las Fuerzas Armadas solo como psicólogo militar, ¿vale? Entonces, para estas personas pues existe la promoción interna. Ambas escalas pues tienen, o ambos modos de ingreso tienen los mismos exámenes. Lo único que puede cambiar es que algunos años hay más prioridad por plazas de promoción interna y por otros años hay más plazas para ingreso directo. Quizá una de las ventajas que podemos encontrarnos cuando somos militares profesionales de tropa de marinería es que tenemos acceso por las dos vías, tanto por ingreso directo como por promoción interna. Mientras que el personal que solo accede por ingreso directo solo puede aspirar a las plazas que se oferten para la modalidad de ingreso directo, ¿vale? Una de las mayores preguntas que suelen realizar sobre cuál es el trabajo de la psicología militar es esta, ¿no? ¿Qué hace la psicología militar? Bueno, la psicología militar realmente, quizás todos tengamos en la cabeza, ¿no? Sobre todo viniendo del área del PIR, pues una intervención más existencial y clínica. Sin embargo, dentro de las funciones que tiene la psicología militar, pues trasciende al ámbito competencial única y exclusivamente de lo que es lo asistencial. Entonces dependiendo del ejército y dependiendo de la unidad y dependiendo de las funciones que en esa unidad tengan mayor peso, pues la psicología militar puede realizar funciones desde los recursos humanos y la selección de personal, también pueden hacer a nivel de reconocimientos periciales, reconocimientos para personal que tiene que salir a zona de operaciones o que tiene que acceder a conseguir algún tipo de certificado o carné, selección de puestos, selección para personal que tenga responsabilidad en vuelo, personal embarcado, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, también realizan labores de docencia, también hay especialidad o aptitud para el ámbito educativo. Entonces, bueno, abarca un campo bastante variado. Por supuesto, no podemos dejar de lado una de las cosas más reconocibles de la psicología militar, que es el área de intervención en emergencias y catástrofes. Por otro lado, el trabajo que debe desempeñar la psicología militar en las Fuerzas Armadas no es única y exclusivamente una labor propia de la especialidad fundamental, sino que además también como militares pues tenemos que realizar otra serie de actividades, como por ejemplo pues, la participación en maniobras, como por ejemplo la participación en pruebas propias de la unidad en la que estemos. Cada año hay que someterse al test general de condición física, ¿vale? Participar en aquellos actos que se nos designe y además la posibilidad de participar en misiones internacionales, tanto en el extranjero como con misiones de servicio en otras zonas de la geografía nacional. ¿Cómo se accede a la psicología militar? Bueno, todos los años aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria, ¿vale? Previamente a esta convocatoria va a aparecer la previsión de plazas, ¿vale? En esa previsión de plazas nosotros todavía no vamos a saber cuántas plazas del cómputo global de las Fuerzas Armadas van a ir dirigidas a psicología militar. Generalmente eso suele salir por el mes de mayo y por el mes de junio de cada año va a salir la convocatoria. Esa convocatoria, ahí ya sí va a salir el número de plazas que se ofertan para psicología militar. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente los exámenes se realizan entre
finales de julio o finales de junio y julio, ¿vale? Incluso puede llegar a que sea la primera semana de agosto, pero muy raras veces ocurre. Y esto es así porque siempre se va a iniciar el curso a mediados del mes de agosto, ¿vale? En el que hay 2 meses, perdón, hay 2 semanas de agosto de preparación para el personal. Entonces, la oposición siempre se va a realizar en los meses de verano, junio y julio, y siempre obedece a la misma fórmula. Un primer momento aparece la convocatoria en el que los aspirantes pues, solicitan el acceso y presentan ahí la titulación y los méritos que consideren oportunos en base a la convocatoria, que esa sería la que se conoce como la fase de concurso. Posteriormente nos encontraríamos con lo que es la fase de exámenes en sí, que explicamos. Posteriormente ya pues lo que realizaríamos sería el periodo de instrucción, ¿vale? En el que estamos un año en las academias militares. Está alrededor de 5 semanas en la Academia General de Zaragoza, otras 3 semanas en la Academia General del Aire, otras 3 semanas en la Escuela Naval Militar, que está en Marín, Pontevedra, y el resto del tiempo hasta completar la formación en la Escuela Militar de Sanidad, que está en Madrid. ¿Vale? Entonces, una vez que pasas todo el periodo de instrucción, ya saldrías con el despacho de teniente para ejercer tu labor como en la psicología militar. ¿En qué consiste la fase de concurso? Pues en la fase de concurso lo que hay que hacer es presentar pues, todos aquellos méritos que se consideren, que suelen ser el idioma de inglés con los últimos 3 años en vigor, ¿vale? Si te sacaste un nivel de inglés hace más de 3 años, no contaría, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta. También habría que contar el tener un máster universitario o título oficial, ¿vale? No valdrían títulos propios para el baremo de puntos. Por otro lado, realmente el baremo de puntos no pesa mucho, sobre todo si vienes de ingreso directo, ¿vale? No hay muchas cosas que puntúen. Realmente inglés, el expediente académico y así tienes algún máster oficial o máster universitario, ¿vale? Eso es importante. Y luego, ingreso directo, pues sí, ingreso por promoción interna, pues sí que contaría más el aspecto de tiempo de servicio, si has participado en misiones, medallas que puedas tener, etcétera. Eso también iría, pero solo contaría o solo puntualizaría para ingreso por promoción interna, ¿vale? Después del concurso, pues sería la fase de oposición. La fase de oposición consta de las siguientes pruebas, no siempre en este orden. A veces se inicia por las pruebas físicas y otras veces no. Los últimos años sí que se ha ido iniciando por las pruebas físicas, ¿vale? Serían pues unas pruebas físicas constituidas por una carrera de 1000 metros, una carrera de velocidad de 50 metros, flexiones, salto vertical, una prueba de natación y un circuito, ¿vale? Eso viene todo recogido en la convocatoria. La academia dispone de un vídeo también, por si queréis verlo, en el que explican cada una de las pruebas. Es cierto que las marcas que hay que cumplir no son muy exigentes, pero también es cierto que cada año hay gente que suspende estas pruebas físicas. Y eso implica que después de un año entero preparándote, pues caes en las pruebas físicas y no tienes la oportunidad de continuar en el proceso. Tenéis que saber que cada una de las pruebas son de carácter eliminatorio. Por tanto, si se suspende cualquiera de ellas, en ese mismo momento, pues el aspirante o el aspirante es declarado no apto y no puede continuar en el proceso, ¿vale? Ni puede seguir viéndolo, aunque sea pues, para terminar de ver toda la convocatoria. Normalmente después suele seguirse del examen teórico. Este examen teórico es un examen de 250 preguntas tipo test con 4 opciones de respuesta más 10 preguntas de reserva, que bueno, pues tiene una estructura muy similar al PIR. Lo que sí es cierto es que puede cambiar el peso del contenido
del examen PIR. El examen PIR es un examen más centrado, sobre todo en los últimos años, en la parte de clínica, pues aquí tienen más peso a lo mejor otras asignaturas que en el PIR tienen un peso menor, ¿no? Estoy pensando a lo mejor en psicología básica, organizacional, psicología de grupos, psicología social, experimental, psicobiología. En esta oposición pues quizá tengan más peso que, que en el PIR, ¿vale? Para el examen de conocimientos generales habría que incluir todo, ¿de acuerdo? También la parte de infanto-juvenil, que a lo mejor de primeras pues piensas que como es esta oposición pues no van a preguntar por ella, pero también pueden preguntar por ella, ¿vale? Entonces digamos que el temario tendría que ser visto en su totalidad. Luego habría una parte práctica, ¿vale? Que en el que hay un caso práctico que va relacionado con todos los casos con todos los casos que puede haber, desde educativa, clínica, pericial, aviación, bueno, todos los casos que ahora iremos también comentando. Habría dos exámenes de inglés y un reconocimiento médico, ¿vale? Realizar esta oposición desde la academia, pues lo que ofrece es, aparte de todos los tutores de la parte de PIR, que tienen un conocimiento muy amplio de todas las materias y que además vas a contar con una amplia gama de profesorado que va a explicar por las distintas materias, son expertos en las materias que os van a dar, vais a contar con una parte de tutorización de la parte teórica y luego de la parte práctica pues yo sería el tutor de la parte práctica, ¿vale? De los casos prácticos que realizaríamos. Además de esto, pues tendríais la oportunidad de realizar 3 macrosimulacros relacionados o sea, que serían con una estructura prácticamente idéntica a la que sería el examen real, ¿vale? Con un caso, con un examen de preguntas de 250 preguntas más 10 opciones de respuesta, los tres casos prácticos y casos prácticos de inglés, ¿vale? Que serían los exámenes a los que os enfrentaríais en la oposición. Y además contáis con una profesora de inglés que de manera quincenal pues os ayudaría a la preparación de la materia de inglés, ¿vale? La estructura del curso pues va una clase al mes de septiembre a junio, se inicia una vez que finaliza la oposición de ese año, se iniciaría a partir de septiembre el curso siguiente, ¿vale? Durante los meses de julio y agosto, que es el tiempo que hay de oposición, pues siempre vamos a estar a vuestra disposición pues para cualquier duda durante todo el proceso y vamos a realizar un acompañamiento durante todo el proceso. La parte práctica en sí consiste en un caso práctico al mes que se corrige de manera individualizada. Luego se os envía un caso realizado por mí y bueno, pues podéis enviarle el caso las veces que necesitáis o que consideréis oportunas pues para que os quedéis lo más seguro de que el caso que esté realizando pues os ayude a preparar mejor la materia. Además en las clases pues realizamos una parte siempre de corrección y de lectura de exposición y bueno pues también está abierta a cualquier tipo de duda, preguntas que tengáis sobre lo que es la vida militar o la psicología militar, pues estaría a vuestra disposición. Además tenéis los 3 macrosimulacros que os he comentado y durante todo el proceso que dure la oposición pues tenéis un seguimiento por parte del tutor pues para contestar cualquier tipo de dudas relacionadas con, pues no solo ya con la oposición, sino también con la vida militar o con los distintos tipos de accesos. Si os estáis planteando también para la tropa de marinería, cualquier cosa, pues que sepáis que si estáis perdidos o no sabéis muy bien a quién dirigir, pues que sepáis que a través del correo de la academia pues se os puede echar una mano pues para orientaros y ayudaros en todas las dudas que podáis tener. ¿Vale? El material con el que dispondréis, pues además de los materiales de la academia, que son todos los libros de la academia, pues además en el campus virtual mensualmente se van facilitando distintas materias del ámbito de la psicología militar. Generalmente se envían artículos científicos
publicados por psicólogos militares pues, que tengáis a vuestra disposición y que os ayuden a preparar los casos prácticos, los simulacros y los casos elaborados por mí. ¿Vale? Los casos prácticos van relacionados con absolutamente todas las áreas que se pueden trabajar en la psicología militar, desde la participación y la intervención en misiones internacionales o las crisis y emergencias, todo lo relacionado con los protocolos de actuación en casos de acoso profesional o acoso sexual, psicología educativa, liderazgo y fortalecimiento psicológico, intervención en casos de drogas, riesgos psicosociales y burnout, casos de selección, desvinculación de las Fuerzas Armadas, CRM y factores humanos, el ámbito cognitivo en operaciones y UMINT, la evaluación pericial, casos clínicos que también pueden ser materia del examen. Y por último, pues también llevamos un par de años trabajando en relación a el área del suicidio y la comunicación de malas noticias. ¿Vale? Este es el correo al que me podéis escribir siempre que tengáis algún tipo de duda, algún tipo de dificultad, pues seáis alumnos de la academia o no, estoy a vuestra disposición a través de este correo. ¿Vale? Y bueno, por otro lado, pues comentar que si decís en la academia que venís a través de esta presentación, pues bueno, pues podéis tener descuentos a la hora de matricularos, ¿vale? Este es un curso gratuito que está dentro de las distintas áreas de modalidades, ¿vale? Por un lado tendréis la modalidad presencial y por otro lado tenéis la modalidad online. La parte de preparación militar siempre es online, ¿de acuerdo? Entonces, da igual que estés en un curso presencial en cualquier sitio de España, que la parte militar siempre va a realizarse de manera online, ¿vale? Este curso está abierto a los alumnos de la fase presencial, de la fase online, de la fase de 11 meses y del curso Universitas, ¿vale? Estos son los distintos precios que tiene. Y cualquier duda o cualquier cosa, pues la academia está a vuestra disposición para resolver cualquier tipo de duda. Y nada más, espero que os haya servido de ayuda. Cualquier cosa me podéis escribir. Y ahora, en unos breves instantes, pues vamos a tener una pequeña conversación con una antigua alumna y hoy compañera en las Fuerzas Armadas como psicóloga militar. Pues muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues muchas gracias por muchas gracias por la espera y ahora como veis pues vengo acompañada de una antigua alumna de la academia y que además pues ya consiguió su objetivo y a día de hoy es además compañera. Os presento a la teniente Arenas, psicóloga de la 34 promoción, ¿verdad? Y bueno, pues voy a dejar que se presente ella y ahora pues le haré algunas preguntas un poco pues sobre tu recorrido, ¿vale? Pues eso, un poco de cuál fue tu manera de ingreso y un poco que nos explicas tu destino y qué haces en él, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias, Pablo. Lo dicho, soy la teniente psicólogo Araceli Arenas y estoy destinada en la Academia de Ingenieros de Ollanta Manzanares. Llevo destinada 2 mesecitos y medio y es mi primer destino, así que nada, ingresé en 2023, aprobé la oposición en 2023 y estuve un añito de academia y salí este año, 2024. Y bueno, cuéntanos un poco, porque una de las cosas que siempre generan más interés es el paso por las academias militares. ¿Cómo fue tu experiencia? Pues la mía buenísima, la verdad. Ha sido una experiencia que pensaba que ya no iba a vivir, ¿no? Son este tipo de experiencias que son como súper intensas y muy especiales y únicas en la vida. Única. Sí. Sí que soy de promoción interna, así que ya viví una formación, la de tropa. Pero bueno, esta ha sido súper especial, la más deseada, la más ansiada. Y además pasando por las 3 academias, que me parece algo súper enriquecedor y ha sido un año buenísimo. Qué bien, Buenísimo. qué bien. Y cuéntanos un poco cómo llegaste a las Fuerzas Armadas y por qué te decidiste de ingresar en la escalada oficiales. Sí, pues bueno, yo soy de familia militar. Es algo que siempre tuve en mente, de hecho cuando empecé a echar carreras y tal,
sí que me dijo mi padre, pues si haces psicología, a lo mejor en el futuro puedes ser psicóloga militar. Y eso era algo que se me quedó ahí, ¿no? Pero bueno, yo hice mi carrera, la terminé, no tenía ni idea de lo que quería hacer y me puse a trabajar en otras cosas. ¿Vale? ¿En qué año terminaste la carrera? En 2015, si no recuerdo mal. 2015. Sí. Muy bien. Y entonces empezaste a trabajar en otras cosas Sí. y ingresaste en tropa de marinería. Sí, exactamente. Estuve trabajando fuera casi 3 años y fue el periodo que tuve para decidir un poco qué quería hacer y Ujú. me decidí a opositar para psicóloga militar, que creo que ha sido siempre mi vocación Muy bien. y en lo que, bueno, pues al final he invertido tiempo y esfuerzo. Y me decidí a ingresar porque, bueno, estuve en casa opositando 1 añito y medio y viendo también la ratio por acceso Ujú. directo en comparación con la de promo, a mí me gustaba ya mucho también el ejército, pensé que era muy buena opción ingresar Ujú. por promoción interna, siendo soldado y luego acceder ¿Y al en qué ejército. ejército ingresaste? Pues estuve en el ejército del aire, ¿En el aire? O sí. sea, que sacaste una nota muy alta. Sí, sí, bueno, estuve además en la especialidad de apoyo sanitario, Ah, muy bien. que sí, que también ¿Dónde? Pues aquí en Madrid, en el Ah, cuartel bueno. general del aire. Ah, Cuartel General de Moncloa. Vale, Sí, muy bien. estuve destinada allí en la farmacia y Qué nada, fueron bien, unos años muy buenos, además. qué bien, qué bien. ¿Y cómo conociste a Mir? Pues por internet, buscando opciones. Quería también una academia que fuera potente en cuanto a teoría y práctica. Y bueno, pues viendo un poquito por internet me pareció buena opción. Muy bien. Mm. ¿Y cómo te ayudó la academia en la preparación? Pues al final la academia tenía muchos recursos, tenía clases presenciales, que además yo por entonces vivía en Granada, y había clases presenciales en Granada, así que me pareció perfecto. Los profesores, genial, me parece que tienen muy buena calidad el profesorado, los recursos, tanto de simulacro, los materiales, un poco por todo, las tutorías. Además, a nivel de interactuación con tus tutores, de la parte también teórica, pues había mucha comunicación con Muy ellos. buena, sí, y también el contacto con los compañeros que para mí fue clave. Qué bien. Sí, Qué bien, porque hiciste la preparación en Granada, ¿no? eso Ese es. primer tiempo. Ujú. Sí, Y ahí tenías pues buena relación con más compañeros. sí, 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 hicimos relación con más compañeros, además yo acababa de Ujú. empezar y había gente con ya un nivelón increíble y bueno, me ayudó también Qué a bien, animarme a seguir. qué bien. Y de cara al material que te facilitó la academia, ¿qué destacarías? Bueno, pues el material, recuerdo perfectamente cuando llegó la caja con todos los manuales a mi casa, la caja la tiré hace poco, y al principio me impresionó mucho, pero sí que es verdad que luego me gustó mucho cómo estaba estructurado. Las Ujú. asignaturas me parecía que no eran tan extensas, me parecía atractivo a la vista. Qué bien. Así que eso me gustó. Y luego los simulacros me parecieron clave. Claro, porque una de las cosas que tiene que conocer el personal que está viendo esto es que además de toda la parte de los simulacros que se hace cada semana de la academia, pues esos los vais a mantener y además pues los otros 3 grandes simulacros más orientados a la preparación militar. Ujú. Muy bien. Y en este sentido, ¿te ayudó a comprender un poco mejor las materias, el hecho de tener las clases a tu disposición? Sí, ¿Cómo te organizabas? sí, pues yo al final estaba estudiando en casa toda la semana. Por aquel entonces cuando empecé solamente estudiaba. Ujú, Y me vino muy bien tener como el objetivo del sábado, ¿no? De la clase ujú, del sábado. Me ujú. vino muy bien. Tanto los calendarios que colgaban al principio me parecían bastante exigentes, pero luego uno va también priorizando lo que puede y lo que no puede. Y luego las clases del sábado me vinieron muy bien para hablar con otros profesores, con los compañeros. Qué bien, qué bien. Ujú. Había un rato ahí también de De esparcimiento, ¿no? café, sí, sí, son además amistades que sigo manteniendo. Qué bien, Sí, sí. qué bien, qué bien. Pues nada, una de las cosas que suelen pedir es que, pues, alguna anécdota que puedas compartir Ujú. con tus compañeros. Sí, bueno, anécdota, yo más bien me acuerdo bueno, de una anécdota más bien motivacional, ¿no? Ujú, Recuerdo estando en clase un compañero, Alonso, que además ujú. consiguió plaza PIR Qué bien. hace unos años. Me acuerdo que era un chico que tenía un nivel increíble. Yo recién llegada y no recuerdo exactamente en qué materia, creo que fue en experimental. Hizo una clase de preguntas en la que yo no me enteré de nada. Al final se generó un debate súper interesante y para mí fue como súper motivador decir, ostras, algún día llegaré yo también a tener este nivel. Qué bueno. Y bueno, y para Qué bueno. O mí sea era que, lo... Sí. por ejemplo, para el ingreso
luego en la posición, en el ingreso de promoción interna, Ujú. dirías que la parte teórica te ayudó. Sí, la parte teórica es clave. Sí que es verdad que los casos prácticos deciden mucho, pero hay que llegar con una buena parte Ujú, teórica y al final la teórica es la misma que es el la PIR misma. civil. Mm. Mm. Con lo cual, esa ayuda Sí, te vino muy bien. eso Y es. luego, a la hora de enfocarte en la parte práctica, ¿qué fue lo Ujú. que te resultó de más ayuda? Pues hacer casos prácticos que los corrigiera, pues en este caso, tú. Y eso, y nos dieras pues otro punto de vista. Al final la experiencia de una persona que también ha pasado por esto, que está dentro de las Fuerzas Armadas, es clave, Ujú, porque uno puede saber mucho, pero hasta que no empiece a conocer un poco cómo funciona el ejército y los tipos de casos que pueden caer y cómo se pueden resolver, pues qué bien. sí. Y bueno, ya aunque seas Nobel como oficial, Ujú. ya tienes una amplia trayectoria profesional dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Qué dirías que ha cambiado en tu vida? En mi vida haber entrado en las Fuerzas Armadas. Y sobre todo haber accedido a la escala de oficiales. Bueno, todo, todo. Por un lado, y desde la parte más racional, pues al final es un trabajo estable, es un trabajo bien remunerado, pero para mí es la parte emocional y la vocacional la que me tira. Al final creo que es algo que solo sentimos los que nos dedicamos a esto. Mm. Para mí es un orgullo y me siento súper llena, ¿no? De poder al final desarrollarme como psicóloga en este ámbito. Entonces a mí me ha cambiado la vida. Qué bien. ¿Y Sí. qué te ofrece como psicóloga las Fuerzas Armadas? Bueno, como psicóloga, pues la amplitud de distintas áreas que podemos tocar, son todas. Sí que es verdad que esto se distingue del PIR civil, pues en que al final no hacemos clínica, Ujú, sí que luego nos podemos especializar, pero entramos como psicólogos generales y ujú. es increíble y súper amplia la variedad en la que se puede Una de las trabajar. preguntas que más suelen hacer es sobre qué hace una psicóloga militar, ¿no? Entonces, en este sentido, qué bien, porque estás destinada en una academia, Ujú. entonces quizá tu trabajo sea todavía más variado que a lo mejor en otro tipo de unidades. Entonces, si nos puedes contar un poco tu día a día, con deporte incluido. Pues sí, sí, tenemos la suerte de poder hacer deporte a primera hora. Ujú, Yo no tengo ningún problema, al revés, me viene genial. Al final estoy destinada en el Ejército de Tierra, entonces promueve muchísimo la cultura del deporte. A primera hora se suele hacer deporte, además todo el mundo, alumnos, profesores, destinados. Y luego pues ya empieza la jornada. Nuestro día a día es súper variado. Hay días que estamos preparando clases, hay ujú, días que tenemos charlas en materia de acoso, de prevención, también en drogodependencia. Hacemos reconocimientos tanto ujú. previos para la misión como los periódicos. Bueno, Con se hace también alguna labor asistencial. conductores también se Nosotros dice. no No. hacemos Ujú, conductores, en principio, ujú. hasta ahora, sí. Entonces, bueno, pues nos podemos desarrollar en muchos aspectos. Qué bien. Ujú. ¿Y qué tal es la relación con los compañeros de tanto de sanidad como de las armas? Pues muy buena. De hecho, yo estoy encuadrada en la jefatura de estudio, Ajá. no estoy en botiquín. O sea, que estás en el gabinete de orientación educativa. Exactamente, estoy en el Vale, gabinete de orientación. Entonces qué tengo bien, contacto con los compañeros de las armas siempre. muy bien. Los tengo enfrente, debajo y muy bien. Nos sentimos súper integradas. Estoy también con otra compañera y con el botiquín también igual. Tenemos mucho contacto al final. Qué bien, qué Así bien, que qué nada, bien. muy bien, ¿Y muy cuáles buena. serían tus expectativas dentro de las Fuerzas Armadas? ¿Cuál sería, digamos, tu perfil que te gustaría desarrollar? Pues no lo sé, sí que me gustaría, bueno, seguir ascendiendo, por supuesto, y me gustaría especializarme. No tengo ahora mismo Ujú, ninguna especialidad. Lo que pasa es que no tengo claro en qué. Me gusta mucho la vale. emergencia y quiero, no lo sé, viendo a ver qué es lo que más me apetece en un futuro, Ujú, pero pues seguir desarrollándome. Y no sé, más a largo plazo a lo mejor tomar parte en algún desarrollo de un programa de fortalecimiento, tanto ujú. en crisis como en el día a día, algo así, algo que fuera Qué útil, ¿no? bien, Para la unidad. qué bien. La verdad que hoy en día yo creo que es un muy buen momento para ingresar porque la psicología militar pues está alcanzando cotas muy interesantes, se Ujú. están abriendo nuevos cursos, pues de un tiempo a esta parte se ha Está en auge creado total. psicología Ujú. aeronáutica, se ha creado el curso de psicología pericial, se ha creado el curso de psicología, o se está creando el curso de psicología naval, quieren desarrollar nuevas especialidades, o sea que es un momento Es bueno, sí. ilusionante, ¿no? Sí, desde Para luego. nuestra especialidad.
y luego pues también dentro de nuestra opción pues podemos participar pues en misiones internacionales, que a lo Ujú. mejor todavía no, pero que quizás estando en tierra ¿Me tengas una toque? Sí, sí, sí. oportunidad pronto. Y bueno, también está la opción de aquellos que se quieran especializar en psicología clínica, pues también estaría la opción. Ujú. Y bueno, pues, pues para ir finalizando un poco, ¿qué consejo darías a futuras compañeras y compañeros que se estén planteando la opción de la psicología militar? Pues primero que se informen muy bien. Creo que es una decisión importante. Todas las decisiones son importantes, pero es verdad que decidir ingresar en el ejército pues es algo que es bastante particular. Pero que si es de verdad su sueño, su vocación, que vayan a por todas, merece la pena. Yo no hubiese cambiado ningún día de todos los que he estado estudiando. He estado 4 largos años, pero me ha merecido Que se dice muchísimo la pronto. pena. Sí, se dice pronto. Pero bueno, pues eso, que vayan a por todas, que el camino va a ser muy largo, muy duro, pero bueno, que con trabajo posiblemente se Qué bien. consiga. Sí. Y te quería preguntar, porque es cierto que has estado un tiempo estudiando solo, digamos, dedicaste solo a la parte de estudio, pero Ujú. también lo has compatibilizado con un trabajo, ¿no? Porque has estado 3 años como soldado profesional. Eso es. Entonces, ¿cómo compatibilizabas el estudio y el trabajo? Sí, pues ya el final de mi época opositora fue trabajando. ¿Cómo? Pues con mucha fuerza de voluntad. Al final, toda la mañana trabajando, comía rápido y el café pues me lo llevaba en la mano y para la biblioteca. Y a echar muchas horas. Yo he tenido que echar muchas horas. Claro, Yo entiendo sí. que siempre para mí hay dos tipos de opositores. El que está tocado por la varita mágica, que con mucho esfuerzo se lo saca el primer año, y luego el resto de mortales, que Sí, sí. somos nosotros, ¿no? Y yo también soy del resto de los mortales. Así que insistiendo mucho. Muy bien, pues nada, ha sido un placer, la verdad, tenerte Muchas aquí gracias. y ponernos cara. Y nada, pues bueno, espero que os haya resultado interesante. Cualquier duda, cualquier cosa, pues sabéis que tenéis la academia a vuestra disposición. Y bueno, aquí tenéis el ejemplo de que es real y que con mucho esfuerzo, con muchas horas de estudio y con mucha perseverancia, que es un camino difícil, pero que la meta es real y que existe. Pues nada, mi teniente, Muy bien. muchísimas gracias Mi comandante, por muchas ayudar y gracias. por estar aquí y Muchas gracias por un invitarme placer. también.